Bendiciones, mis amados hermanos. Mi nombre es Araceli Segovia y pertenezco a la parroquia del Buen Pastor, al grupo de oración Tierra Nueva de la Renovación Católica Carismática de Arlington, Virginia. Para mí es de gran alegría poder venir con cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra de bendición que usted y yo cada día estamos necesitando. Esa palabra que sé que por pequeña que sea, va a ser de bendición conforme su corazón la reciba. Y vamos a meditar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y versículo del 1 al 3, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, aquí vemos cómo Jesús enseñaba a la muchedumbre, enseñaba a las multitudes, a sus primeros discípulos, y les decía: felices los pobres, dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu. Aquí habla Jesús que es un privilegio que tú y yo pertenezcamos a esos pobres de Yahvé, a esos anahuim del Dios de la vida, esos pobres. ¿Y cuáles son esos pobres de espíritu? Los pobres de espíritu, mi amado hermano, somos tú y yo, que hemos reconocido a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a ese Jesús, a el Verbo encarnado en nuestras vidas, y que hemos reconocido que tenemos necesidad de Él. Tú y yo, tú que me estás escuchando, que en tu corazón hay necesidad de Dios, eres pobre de espíritu, porque nosotros no podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Cuando tú y yo reconocemos la necesidad de Dios que hay en nuestras vidas, es cuando somos pobres de espíritu. Cuando tú y yo dependemos de Dios, cuando tú y yo nos abandonamos a Dios, cuando tú y yo confiamos plenamente en Él, a pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando en este caminar, porque es de luchas, es de desafíos en el caminar, de adversidades, de momentos de adversidad. Pero reconocemos que no estamos solos. Reconocemos que hay un Dios sublime, un Dios de majestad, que nosotros somos pequeños, pero el grande entre los grandes es ese papá, el papá Dios, como cuando un niño busca a su padre y depende de ese padre, depende de esa madre. Así tú y yo somos esos hijos del Dios Altísimo, que reconocemos que sin Él no podemos hacer nada, que en todo momento y recorrer de nuestra vida lo necesitamos. Tú y yo, en esta hora, en este momento que escuches esta palabra, sos pobre de espíritu, porque reconocemos nuestra miseria, reconocemos que fallamos, nos reconocemos también que hemos pecado,
y nos rendimos a su presencia, nos rendimos a su voluntad, nos rendimos a esperar la voluntad de Dios en todo momento. Y te dejo con esta palabra de Isaías 66, 2, ve que dice que el Dios de la vida, Yahvé de los ejércitos, se fija realmente sus ojos en ese pobre y arrepentido de espíritu y que se estremece por su palabra. Y ese eres tú. Y somos el núcleo de los pobres de Yahvé. Que el Dios de la vida te bendiga y derrame bendiciones. Amén.